Bueno, nuevamente estoy aquí para hablaros de un texto bíblico muy interesante en el cual varias traducciones de la Biblia dicen más o menos lo mismo, y está la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová que cambia totalmente. Es con respecto a la divinidad de Cristo. El texto es Juan 1.1. Y os lo voy a leer en diferentes traducciones de la Biblia para que vosotros saquéis vuestra conclusión. Por ejemplo, perdón, voy a por las gafas. Por ejemplo, tenemos aquí la editorial Regina y dice lo siguiente, esta Biblia, en cuanto a Juan 1.1, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así dice que, bueno, lo que dice, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Esto es lo que dice la editorial Regina. Otra Biblia, tengo 3 o 4, antes tenía más. Recuerdo que coleccionaba Biblias y tenía un montón, pero se quedaron en Vendré. Fijaos, en Juan 1.1, en una traducción, la nueva traducción viviente, otra traducción de la Biblia dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Más o menos, aquí cambia el que dice, unas traducciones dicen la palabra y otros dicen el verbo. Es lo mismo. No, esto no tiene ninguna importancia. Otra traducción de la Biblia, una católica, San Pablo pone, no sé, en cuanto al texto de Juan 1.1, dice: en el principio existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Hasta aquí bien. Pero ahora vamos a leerlo en la traducción de los Testigos de Jehová, y es muy interesante, cómo cambia totalmente. Dice: y en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Introduce la palabra, la palabra un Dios. No dice era Dios, sino un Dios. Me parece que es el artículo indefinido que introduce y hace una separación entre lo que sería la palabra y Dios. Hay una separación en este texto bíblico. Así que todas las Biblias dicen lo mismo, menos la de los Testigos de Jehová. Os hablaré acerca también de Segunda de Pedro, que habla acerca de la destrucción de la humanidad mediante fuego, según dice la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Pero otras traducciones de la Biblia no lo dicen. Pero bueno, os lo explicaré en otro vídeo. Antes me quiero preparar antes. Así, fijaos, todas las Biblias dicen lo mismo, menos la de los Testigos de Jehová. Así, fíjate, no te fíes. Bueno, hasta luego.